Muy bienvenidos a esta sesión sobre el John S. Knight Fellowship en Stanford. Estoy súper orgullosa y contenta de contar con 3 fellows de este lindo programa y con uno de los directores generales, managing directors del programa, para liderar una sesión en que vamos a explorar esta linda oportunidad. Soy Janine Warner, soy la cofundadora de Sembra Media y hace más de 20 años aprendí de este programa y lo he admirado. He conocido mucha gente que han pasado 9 meses o más en esta universidad tan linda y transformado sus vidas personalmente. Tengo que recomendarlo como experiencia de vida y sin robar más tiempo de gente que saben aún más y han tenido la experiencia, estoy aquí para presentar a Alberto para que pueda presentar los 3 fellows aquí para compartir sus ideas. Sus preguntas están bienvenidos y aunque el programa está en inglés y hay que defenderse en inglés para participar, hoy tienen el gran ventaja de poder hacer preguntas en español y investigar más sobre este programa. Así que durante todo este tiempo pueden sumar preguntas en chat o levantar su mano para participar. Sin más, Alberto, gracias por acompañarnos y por ofrecer esta linda oportunidad a esta comunidad. Hola, muchas gracias, Janine. Y las gracias a todo el equipo de Sembra porque ha sido espectacular trabajar con ustedes. Como dijo, mi nombre es Alberto Mendoza, soy parte del equipo ejecutivo de JSK, es el fellowship que está aquí en Stanford. Y más que nada, esto quiero que sea una conversación para que oigan más de la experiencia de los fellows. Actualmente está Desiree y Enrique, a ver, darse la mano, ya me sí que los conocen, pero que son fellows actualmente, y Patricia Mercado, que es fellow del pasado. Entonces vamos a escuchar sobre la experiencia que tuvieron ellos y que haya más preguntas porque es lo que queremos. Y voy a empezar también con decir que aunque no sepas inglés actualmente o te sientas cómodo en inglés, es algo que puedes prepararte porque el fellowship de JSK tiene más de 56 años. Entonces, el programa internacional es algo que ya ha regresado. No lo tuvimos entre la pandemia, pero ya ha regresado. Así es de que tienes tiempo. Nunca es tarde de aprender y si te llama la atención, queremos que conozcas poquito más de la experiencia para que te prepares. Hay como un fire drill. ojalá que no sea algo así. Si tienes que salir porque hay un incendio cerca de Stanford, te ayudamos, te apoyamos, pero espero que no. Es solo un test, ya llegó el mensaje. Ok, porque el martes tuvimos un terremoto chico. Entonces, aunque no sea. Bueno, regresamos. Como les digo, soy Alberto Mendoza. Tengo aquí trabajando con JSK 1 año y medio. Antes de eso estaba como el director nacional ejecutivo de la Asociación de Periodistas Hispanos Nacional. Entonces, yo tengo tiempo ya trabajando con periodistas, con salas de redacción y conectando con personas como ustedes dedicadas a cambiar el mundo. Y de eso se trata en sí, tratar de mejorar el mundo, especialmente usando los métodos de periodismo. Entonces, el fellowship es para periodistas y es basado aquí en la Universidad de Stanford de septiembre a fines de mayo. Disculpen que se oye, no sé si lo oyen, pero yo voy a continuar. Sí es como una beca, porque se les paga 95, se les paga $95,000 para que estén aquí, más otros $20,000, y es en dólares, que cubre la aseguranza de health insurance, aseguranza, y también parte para el costo de vida aquí. Y además, nosotros también cubrimos el costo para participar en clases en Stanford, que se le dice el tuition. Y eso es nada más lo que empieza. También en la experiencia les damos coaching directamente con uno de los directores y tienen un cohort que se le dice el grupo de fellows. Hay reuniones 2 veces a la semana que tenemos la oportunidad de conocer un poquito más sobre la escuela de business, design school. Nosotros traemos esas clases al fellowship. Además de que los fellows también tienen la oportunidad de continuar con tomar otras clases.
Y es una experiencia, como yo, por lo que veo, inolvidable. Yo lo siento estar aquí, ver la magia que pasa. Y ahora lo que queremos hacer es platicar con ustedes para que oigan más sobre la experiencia a través de Desiree, Patricia y Enrique. Pero también quiero decir que la aplicación del 1 de noviembre cierra el 1 de diciembre. Entonces, en sí, es un mes para las personas que están aplicando internacionalmente. Y casi cada año va a ser al mismo tiempo del año. Así es de que si no estás preparado o listo para este año, puedes aplicar el próximo año, no hay problema. Y también el discurso de ahora nos vamos a enfocar más en la experiencia de ser fellow aquí, no tanto si tienes una idea de un proyecto, porque el proyecto es algo que es parte de la aplicación, pero no es el enfoque del fellowship, por decirlo. El focus del fellowship es el desarrollamiento personal y profesional. Si saliendo de aquí sales con un proyecto increíble, bien, pero muchas veces también los fellows que están aquí cambian de dirección, modifican el plan. Entonces no quiero enfocarme tanto en eso, sino simplemente para que ustedes tengan la oportunidad de saber qué se siente, cómo le hiciste, qué sugieres para prepararme. Y las preguntas que tengan, pues nos las mandan. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con Patricia. Patricia, cuéntanos cómo cambió tu vida, la experiencia de estar en JSK, personalmente y profesionalmente. Gracias, Alberto, y hola, ¿cómo están a todas y a todos? Pues cambió total y absolutamente mi vida. Creo que es una de las mejores experiencias profesionales y personales que he tenido. Lo que decías del plan, pues sí, envías un plan porque cuando no sabes a lo que llegas, tienes que imaginarte algo, una idea, lo presentas y bueno, eso te va a dar la oportunidad de entrar en Stanford. Pero los planes cambian todos los días. Yo cuando llegué a Stanford, primero no sabía, no tenía idea de lo que me iba a enfrentar, de las maravillas a las que me iba a enfrentar. Y quería hacer algo para capacitar periodistas. Me quería dedicar a capacitar periodistas y ese era mi proyecto y empecé a trabajar en eso. Y luego me encontré un profesor maravilloso que se llamaba Luis Fraga y que él daba clases sobre migración de hispanos, de latinos, procesos políticos de los migrantes y un montón de cosas. Me puse a estudiar con él. Y tuve un acercamiento con la comunidad migrante mexicana en la zona, pero ni por aquí me pasó que 8 o 9 años después iba a estar abriendo un sitio dedicado para los migrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos. Pero me dio perspectiva de la vida, me dio perspectiva del periodismo y además de eso me dio una red que yo sé que está ahí, que está siempre, que te apoya siempre, que no te deja solo. Yo cuando estaba en el fellowship siempre decía, ay, creo que están exagerando un poco cuando me dicen que esto va a cambiar mi vida y que nunca me van a dejar sola. Pues no, es cierto. Yo salí de Stanford en el 2007 y desde el 2007 hasta la fecha nunca me he sentido sola profesionalmente porque yo sé que los fellows, primero los amigos que haces entrañables para tu vida, pero también los fellows que han transitado por ahí y que están vigentes y que estamos comunicados, van a ayudarte en algún momento, te van a ayudar a tomar mejores decisiones, a ofrecerte oportunidades, a abrirte a nueva información. Entonces, yo sí creo que la beca no solo te cambia en lo profesional, te da muchas más herramientas, pero en lo personal, yo les diría, ¿qué me enseñó la John Knight Fellowship? En lo personal, me enseñó a descansar. Me enseñó a respetar mis tiempos para poder pensar. Venía yo de una locura de trabajar 14, 16 horas diarias en un periódico. En esa época había periódicos. Y cuando llegué ahí me di cuenta que quería seguir en la misma locura y me dijeron, a ver, no,
tienes que aprender a descansar porque descansar te va a permitir pensar y te va a permitir pensar qué quieres de tu vida en los próximos años. Entonces, ha sido pues uno de los elementos más valiosos en todos los sentidos de mi vida. Yo ahí me quedaría. Muy bien, gracias. Enrique, tú ya llevan como 4 o 5 semanas, ¿no? Pero tú llegaste hace casi 2 meses. ¿Qué ha sido tu experiencia hasta el punto de ahora? En el casi 2 meses y piquito. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde estén. Yo soy Enrique Naveda, soy un periodista español que ha pasado los últimos 17 años en Guatemala. Fundé y dirigí el medio digital Plaza Pública y hace 2 meses, como cuenta Alberto, llegué acá. Después de 2 años de espera, porque a nosotros nos habían anunciado, nos habían escogido justo antes de que comenzara la pandemia y se cerrara todo. Entonces fueron 2 años de ansiedad y de duda de no saber si íbamos a venir o no. Y supongo que eso transformó un poco nuestra llegada y nuestra experiencia. Pero una de las cosas más notorias de mi experiencia hasta ahora es el hecho de que no es la primera vez que yo dejo mi vida pasada atrás para mudarme a un nuevo lugar, es como la 5ª vez que lo hago en mi vida y puedo decir sin ningún género de dudas que ha sido la más sencilla. Y no fui capaz de anticiparlo. Siempre que me mudé de país, me tomó alrededor de 2 o 3 meses empezar a sentirme asentado, acomodado, acompañado y con un grupo de apoyo. Y es todo lo contrario de lo que experimenté ahora, ¿no? Desde casi la 2ª semana en que, no sé si al final de la primera en que conocí a Desiree, fue la primera persona que conocí hasta hoy, me he sentido ultra protegido, puesto entre algodones, y pensé que era un poco parte Chuleta. consecuencia de estar en esta beca tan prestigiosa, pero tiene que ver, y es cierto que así es, pero tiene también que ver con la cultura de este entorno, ¿no? De californiano. Nos dijeron que California es un estado mental, aparte de un estado, y es cierto. No sé ustedes, me imagino que tengan la misma experiencia que yo, que vienen de un entorno, como periodistas, yo especializado en política y en investigación de élites, extraordinariamente hostil, con una sobrecarga de trabajo bárbara, como decía Patricia, con fricciones constantemente con el gobierno, con el empresariado, etcétera, etcétera. Y si les ha tocado el infortunio de dirigir medios de comunicación, pues también lidiando con las tensiones internas, venir aquí desde el principio, como digo, es un cambio bárbaro, a lo diametralmente opuesto. Y eso no significa que no haya presión. Significa que van a contar desde el primer día con todas las herramientas necesarias para manejarla de otra manera. Hay que esforzarse, hay que trabajar, pero van a tener constantemente el acompañamiento de gente como Alberto, de gente como Don, de gente como Pan, de todos los directivos, pero también de sus colegas, ¿no? No sé si es porque aquí estamos contenidos en una burbuja, pero el comportamiento de todo el mundo es extraordinariamente supportive, ¿no? De apoyo, ¿no? Así que quizá eso sea lo que de entrada más me sorprende, el cambio con la expectativa que tenía yo. Luego algo, como dice Alberto, apenas llevamos 1 mes y medio en el programa, y algo que más allá de las clases que estemos tomando, de los talleres que estamos recibiendo, algo que creo que nos va a reforzar a todos nosotros, que va a ser una habilidad muy aprendida al final de la estancia acá, es la capacidad para lidiar con entornos
llenos de incertidumbre, llenos de indefinición, poco estructurados, ¿no? Y eso es algo que la beca favorece o construye en torno a nosotros. No nos dicen ustedes tienen que hacer esto, más bien nos echan ahí, nos dicen el mundo es de ustedes, esta universidad es de ustedes, revisen todo lo que hay y nosotros vamos a poder orientarlos. Y sin que ustedes se vayan dando cuenta, también van a ir guiándolos o poniéndolos en la ruta cuando descarrilen, ¿no? Porque es muy fácil con todos los recursos y todas las oportunidades que hay acá querer abarcarlo todo, ¿no? Y aunque la voracidad es fundamental, la voracidad no debe entenderse como una voluntad de ir a todo a todas horas, ¿no? Porque eso puede causar estragos emocionales. La voracidad tiene... Y vamos a hablar un poquito más de eso, Enrique. Sí, ya sé. La voracidad tiene que ver también con el equilibrio y con saber poner las cosas en perspectiva. Y sí, uno puede ir a clases, pero uno también debe dar tiempo a los espacios de relajación. Hay centros de meditación acá, centros de salud que están a disposición de todo el mundo, deportes, etcétera, etcétera. Y cada quien aborda la beca ya una vez aquí, aunque hay un proyecto que es como la estrella polar, ¿no? Cada quien aborda su estancia de una manera muy distinta. Hay gente que está tomando estos primeros meses para explorar esos centros de bienestar emocional, y de salud mental, etcétera, etcétera, para contactar con algunos profesores. Otros están intentando tomar más clases que las que tomaron en 3 meses que las que tomaron en toda la carrera universitaria y la maestría juntas. No es lo más recomendable, pero cada quien está haciendo su ruta, ¿no? La experiencia es hasta ahora inmejorable. Él puede seguir hablando, porque nos gusta tanto la experiencia que podemos seguir. Gracias, Enrique. Y sí, voy a mencionar que tenemos a través de los 56 años más de 1,000 fellows que se consideran ahora alumni. Y decimos que el primer año de JSK es el primer año de la relación con JSK que es de por vida. Así es de que, como estaba diciendo Patricia, las conexiones, las amistades, las relaciones que desarrollan con otros periodistas por el resto de su carrera es algo que continúa, no nada más pasa el primer año. Desiree, ¿cómo te preparaste tú para venir? Porque tú me has contado que no hablabas inglés antes y ahora en escucharte todavía no lo creo. ¿Cómo lo hiciste? Believe it or not. Es una historia un poco, no sé, particular. La verdad es que cuando surgió en 2019 el llamado, estaba atravesando un momento, vamos a decir, un poco complejo en mi vida personal, profesional, en el sentido de que sentía que ya había como llegado a ciertos límites en mi país y estaba lista para emprender nuevos retos. Y un día me encontré en realidad con el llamado en Twitter, le di clic. Sabía de un par de colegas que habían aplicado antes a la beca, no habían llegado, entonces ahí me entró la duda de, ¿será que yo puedo hacerlo? O sea, creo que la primera duda con la que nos enfrentamos todos, y seguramente por eso ustedes están aquí, es ¿qué tengo yo que me permita llegar hasta a esta beca, hasta Stanford, ¿no? Y básicamente me convencí de hacerlo porque lo que sí tengo es la pasión por el periodismo, es lo que me mueve. Y me animé, trabajé en una aplicación, de hecho una persona aquí fue testigo del proceso y me encanta verla ahora interesada por ser parte. Trabajé en una aplicación, trabajé en un proyecto, pero creo que lo más chévere de esa aplicación fue, hay un momento en que tienes que armar tu biografía y tratar de escribir esta biografía de un modo que
deje de leerse fría y cuadrada, sino más bien tratar de en 150 palabras o 700 palabras, no me acuerdo, caracteres, tratar de generar interés, ¿no? O sea, de que en medio de las cientos de aplicaciones que llegan, bueno, pesquen la tuya al menos para la entrevista. Hablaba inglés, leía en inglés, entendía. Lo que no tenía era, digamos, el hábito de tener que comunicarme en inglés 24/7, como sucede acá, pero la entrevista es en inglés, ¿no? La entrevista para la aplicación es en inglés. Entonces, el primer reto fue cuando llegó el momento de la entrevista, la noticia de que ya estaba seleccionada para la entrevista. Y si es que les puedo dejar un tip para ese proceso es traten de que esos minutos no estén únicamente enfocados en ustedes como profesionales y talentosísimos periodistas que seguramente son, sino la persona que hay detrás de todos esos títulos y todos esos goles que han logrado. ¿Ves? Ya estoy mezclando las cosas. No son goles, no son goals, sino todos los... Mira lo que ya pasó en 2 meses. Todos los objetivos que ya han logrado conquistar, sino lo que ustedes como personas quieren hacer a través de la beca. O sea, eso es muy, muy, muy importante. O sea, esto en el lado personal, ¿cómo les va a ayudar? Yo me acuerdo en la entrevista estuvieron Don, Pam y Michael Bolden en su momento. Esto les hablo finales de 2019, no me acuerdo. Y básicamente una de las preguntas que surgieron por ahí era, ok, más allá de Stanford, ¿por qué California? O sea, ¿por qué quieres venir acá? Entonces eso es algo que ustedes también tienen que un poco responderse a ustedes mismos. ¿Por qué este espacio, por qué este entorno les va a ayudar a ustedes a construir o a perseguir, digamos, ciertas o determinadas metas? Y al final del día, una conversación que podría ser de 15 minutos se convirtió en una charla más que una entrevista de entre 40 y 45 minutos. Nos terminamos riendo, o sea, me sentí como muy cercana. Y esa es una sensación que al final del día se traslada cuando llegas acá. O sea, eso ha sido como muy chévere. Es básicamente darte cuenta que estas personas, como ya lo dijo Enrique, como lo mencionó en su momento Patricia también, te hacen sentir como en casa. Entonces, hay un ambiente como muy familiar, es un lugar absolutamente seguro, o sea, me refiero a la interacción que existe entre nosotros. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que nos dijo Alberto cuando llegamos a la semana de orientación es básicamente ustedes aquí fueron escogidos porque queremos verlos, digamos, en escena aquí, pero como son ustedes. Acá no sirven las máscaras. Y les diría que esas máscaras tampoco sirven en el momento de la entrevista, que es digamos, este paso previo a estar aquí. Entonces, mis recomendaciones para el proceso es, si van a pensar en un proyecto, traten de que sea un proyecto que los represente a ustedes, o sea, que muestre su esencia, sus preocupaciones genuinas, más allá de que sea algo sorprendente que va a transformar el mundo, no, algo que los represente a ustedes y por lo que ustedes se sientan volcados y apasionados. Y 2, que en el momento en que puedan llegar a la entrevista puedan mostrarse a ustedes como personas, más allá de los seres brillantes e inteligentes que sean. Recuerden que uno de los principios de Stanford es we don't want brilliant jerks, básicamente, o sea, no nos interesa como la gente que va por la vida presumiendo de todo lo que sabe, ¿no? Entonces, ustedes vienen acá a aprender, a compartir y eso, muéstrense tal cual son. Perfecto, gracias. Patricia, también cuéntanos cómo te preparaste y también Enrique, si pueden agregar después de Patricia. Estás muteada, Pat. Perdón. Pues primero me preparé pensando en que sí era capaz de enviar una aplicación y ser tomada en cuenta. Creo que ese es el proceso más complicado, más allá de la aplicación per se, porque en América Latina probablemente no nos la creemos a veces. 2, tenemos vidas muy complejas que no queremos y que muchas veces es complicado decir,
me voy un año y me olvido de todo. Y esa parte de tomar la iniciativa y prepararse creo que es fundamental. La otra es tener mucha claridad en lo que crees como periodista y un poco de claridad en el futuro. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué quisieras aprender? ¿Qué cosas nuevas quisieras conocer? Creo que esa parte es muy importante. Y luego la llegada, bueno, la parte del inglés también. Yo estuve pues como 8 meses antes de irme a Stanford en clases de inglés. No, o sea, sí lo sabes, pero no es lo mismo. Lo que desea decir es totalmente cierto. Es tu vida de repente ya no es en español, es en inglés toda. Y ese proceso no es fácil, es complejo. Entonces, sí tienes que tener pues un buen inglés para poder sobrevivir, poder ir al súper y poner gasolina y todas esas cosas. Pero también es cierto que en Stanford puedes tomar clases de inglés. Yo tomé en ese tiempo, tomé clases de pronunciation and intonation. No me salió muy bien, pero las tomé. No, no se crean. No, pero puedes tomar, puedes mejorar, tienes mucho apoyo de todos los demás fellows, pero sí tienes que tener una base de inglés que te permita sentirte cómodo en un ambiente que va a ser 100% en inglés. Entonces, diría la parte más importante es dar el paso, dar el primer paso, darle clic y empezar a llenar la información. Creo que ese es el proceso más complejo, porque si haces eso, es que tienes la claridad para presentar una propuesta. Gracias. Enrique. No sé, creo que de entradita hay dos cosas esenciales y que están relacionadas, ¿no? Lo primero es que no sé si todavía lo mantiene en el proceso de postulaciones, Alberto, creo que sí, y que es que uno ve esa pregunta que es tan grande, ¿no? ¿Qué vas a hacer para cambiar el periodismo en el mundo? Y dice, pues, no, yo bastante tengo con cambiar aquí mi propio medio, ¿no? Y uno mira a Stanford y la verdad es que se da cuenta de que aquí sí hay gente que está cambiando las cosas en el mundo, no sé, en un garaje de la universidad se creó Google, el otro edificio lleva el nombre de Bill Gates, uno de Hewlett y otro de Packard, y así en todas las disciplinas, no sé, sí hay gente que aquí está cambiando el mundo, pero no se atormenten con esa pregunta que parece exageradamente grande. ¿Qué proyecto relevante tienen para ustedes, para su entorno? Y que sea coherente con lo que ustedes hacen y quieren hacer en el futuro. No encontrar, como decía Desiree, una coherencia entre la trayectoria vital, profesional y lo que están proponiendo es crucial. Aunque, como ya adelantaba Alberto, luego el proyecto puede cambiar 20 veces. Creo que Desiree lo cambió en la primera semana, de hecho ya. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y lo segundo, que también es el segundo elemento y muy conectado con antes de postularse, es que probablemente les pese el síndrome del impostor, pero sobre todo la humildad latinoamericana, ¿no? No, lo que hacemos no es para tanto, no tengo tantos méritos. Bueno, probablemente sí tengan muchos méritos. Y una diferencia muy marcada entre lo que pueden oír ustedes entre un estudiante estadounidense que se está postulando a una beca acá y un estudiante latinoamericano es cómo presenta sus logros, ¿no? Lo que a nosotros nos puede parecer superlativo, generalmente para un postulante estadounidense es el mínimo aceptable. Así que si no pierden esa vergüenza de presentar sus logros y subrayarlos, no van a tener ninguna oportunidad. Así que si quieren tener una oportunidad, aunque se sientan impostores diciéndolo, díganlo, porque seguramente los logros son reales y si no los subrayan no tienen ninguna opción. Quizás eso sea lo más importante para prepararse para postularse. Después viene otra preparación, si quieren, para venir. Pero la elemental ahora es cómo prepararse para postularse. Sí, ¿quieres agregar algo, Patricia?
Sí, creo que una parte interesante, un ejercicio interesante cuando es necesario ponerte a escribir tus logros o lo que has hecho como periodista, es que lo compartas con personas cercanas que te conozcan y que lean lo que estás escribiendo. Porque regularmente no pones todo lo que necesitas poner. Y entonces, cuando te reúnes con gente que te conoce, yo me acuerdo mucho cuando empecé a escribir quién era yo, pues sí, decía yo, ay, pues no es para tanto. Y esa persona me decía, y te faltó esto y aquello, y escríbelo así, y di tal cosa. Y me ayudó mucho, pues, escuchar a otra persona hablando de lo que yo había hecho para poder reflejarlo en la aplicación. Sí, buen punto. ¿Y Enrique? Sí, eso es muy relevante, ¿no? Y es más relevante que sean coherentes con ustedes mismos que con lo que crees y con lo que creen que es la universidad y lo que creen que es la beca. Porque la universidad hacia afuera se ve mucho como una universidad tecnológica y la beca, como te habla de innovación, los periodistas hemos tendido a equiparar innovación con tecnología, sobre todo en la última década, y no tienen nada que ver. Ni la universidad ni la beca. La universidad es un océano en el que la parte de tecnología es un pequeño mar, ¿no? Y yo estuve muy tentado de incurrir en ese problema. Por fortuna, a mí me recomendaron dos fellows anteriores y pudieron ver mi postulación antes de que yo la mandara, ¿no? Originalmente yo había planteado un proyecto de innovación muy teórico y metodológico, nada que ver con un proyecto concreto, algo que se pudiera hacer factible de inmediato o con una herramienta de seguimiento de información o de automatización de procesos, nada de eso, era una pregunta teórica, tan teórica que casi no era ni proyecto, ¿no? Y entré en pánico la noche antes de que cerrara el plazo de postulaciones y dije, no, con esto no me van a escoger nunca. Y en 2 horas escribí un nuevo proyecto que sí era tecnológico y que sí era algo que me interesaba, que yo estaba empezando a trabajar en un centro de política pública al que apoyaba, pero que no tenía mucha conexión con lo que yo había hecho antes, aunque sí era algo que yo podía hacer y que me interesaba desde hacía tiempo, ¿no? Pero no se veía conexión con mi trayectoria. Se lo mandé a mis amigos y me miraron así y me dijeron, no seas bestia, hombre. Eso no tiene, aunque tú creas que sí, no, a la vista está que no tiene nada que ver contigo. Y no necesariamente con Stanford. No pienses que Stanford es una beca de tecnología. No lo es. Es innovación. E innovación puede ser, es fundamentalmente en términos de ideas, en términos de cómo aproximarse a un problema, de cómo mirarlo desde otra perspectiva, de cómo conectar conceptos y prácticas de una manera diferente. Así que no se torturen haciéndose ideas sobre lo que creen que se espera, porque nadie sabe lo que se espera. Son muy hábiles, Alberto, Don y Pam, en detectar cosas que son valiosas, pero no piensen que están esperando algo en concreto. Y lo digo porque ya había una pregunta en ese sentido, no con respecto al proyecto, sino con respecto a las personas. Y eso es otro elemento importante, y con eso cierro. Que no les escojan un año no significa que ustedes sean malos. De hecho, pueden haber sido los mejores de todas las entrevistas, pero algo que está buscando el equipo directivo es crear una buena comunidad y una comunidad de intereses y de afectos. Y puede ser que ese año las otras personas a las que han escogido, ellos piensen que no van a encajar bien con ustedes. Pero no están diciendo, el descarte no está diciendo nada acerca de su valía o de su talento. Está hablando más bien del grupo que quieren formar y de las prioridades que tienen ese año. Así que si no les escogen un año, el año siguiente perfectamente les pueden elegir, porque no tiene, por supuesto que el talento se da por descontado, nadie viene aquí sin talento y sin mérito, pero no significa el que no vengan un año que no lo tengan. Muy bien punto, Enrique. Y sí, nos esforzamos mucho en escoger al grupo que va a ser comunidad estando aquí, y eso es súper importante. No seleccionamos a individuos en ese sentido.
tiene que ser un grupo que está dispuesto de trabajar junto uno al otro, de dar así como estás recibiendo. Y apoyarse uno al otro en comunidad. Es súper importante. Desiree, ¿tú querías agregar algo? Sí, algo súper breve a propósito de lo que mencionan de la preparación en la aplicación, lo que tiene que ver con el proyecto. Yo me acuerdo que, o sea, para mí esto del proyecto sí ha sido determinante e interesante poder compartirlo, porque recuerden que nosotros como becarios internacionales preparamos nuestra aplicación en 2019, considerando que íbamos a desarrollar nuestro trabajo acá en Stanford en 2020. Y en 2019 yo preparé un proyecto que en ese momento me interpelaba por una serie de razones. En el proceso de preparación del proyecto no estuve sola, o sea, eso también es importante mencionarlo, sino que lo compartí con personas cercanas a mí, tuve su feedback y fue interesante porque fue como una construcción colectiva al final del día, ¿no? Entonces eso de tenérselo guardado y ojalá que nadie lo mire y no sé qué, no, yo les recomendaría que más bien tengan como varias miradas, distintas voces que al final del día ustedes puedan tomar que sirve o definitivamente que no. Y resulta que ya no vinimos en septiembre de 2020, sino que llegamos acá en agosto de 2022, 2 años habían pasado y yo sentía que la misma persona que aplicó en 2019 no era la misma y que mis intereses eran, si bien mis preocupaciones periodísticas son las mismas, pero mis focos están ahora mismo hacia otro lado. Y fue increíble que el primer día que nos sentamos aquí en la semana de orientación, lo que los directores nos dijeron es tranquilidad en lo que se refiere a los proyectos, en síntesis y en pocas palabras, el proyecto son ustedes. Y lo que surja de aquí a través de ustedes seguramente valdrá la pena. Entonces no se marticen la cabeza ni se aferren mucho a una idea. De hecho, si es que ustedes leen la aplicación también, o sea, revisan la página web de Stanford, una de las características es que se buscan personas o perfiles que tengan más preguntas que respuestas. Ustedes acá van a ser una suerte de esponja que van a absorber mucho en un tiempo récord de apenas 10 meses. Entonces, más bien traten de pensarse una idea que pueda ser trabajada y modelada en este año y déjense sorprender con lo que pueda pasar en el proceso. Sí, exactamente. Buscamos a las personas que tienen el deseo y la curiosidad de ver cómo el año aquí les ayuda a desarrollar esa idea. Si ya tienes la idea desarrollada, no necesitas a Stanford ni JSK. Entonces queremos que vengas aquí a explorar, a estudiar, a conocer, a tratar cosas nuevas y desarrollar partes que a lo mejor habías dejado atrás por cualquier cosa. Reconectarte personalmente, centrarte y dejar que el proceso también te eduque en una manera que no lo esperabas o que tú no lo habías planeado. A ver, por ejemplo, en una semana nosotros tenemos 2 reuniones que son como de 2 a 3 horas máximo, pero no son más de 7 horas así planeadas. Entonces, a la semana. Entonces, tú tienes tiempo para tomar clases, para juntarte con otras personas, desarrollar tu idea también con las personas que están en el parte del cohort. O sea, hay muchísima flexibilidad y yo sé que para el periodista es súper difícil no tener el guía y el renglón que tienes que terminar a cierta fecha, a cierta hora. Entonces sí usted tiene que ajustar un poco. Ahora, ya sé que vienen muchas preguntas, quiero la oportunidad de contestar varias de esas como se puede. También les digo que, como recuerdo, la aplicación abre el 1 de noviembre, cierra el 1 de diciembre. En el website de JSK hay un Q&A, que hay preguntas que puedes ver y hay respuestas. Yo creo que 2 cosas importantes y luego lo abro. Que nosotros sí queremos como se pueda, lo que se pueda, que sea una experiencia familiar. Entonces, a las personas que tienen hijos o están casados, el proceso de Stanford no es manejado por nosotros, pero el aspecto de migración, de documentos y todo eso viene a través de Stanford. Entonces, sí, uno tiene que estar casado y los hijos
con eso sí se les ayuda. No significa que si ellos no consiguen una visa, entre ellos no pueden participar, pero en aspectos de lo que la universidad ayuda, tienen que ser específicamente personas que están casadas y los hijos solamente. No hay límite de edad. Eso no importa. El año pasado tuvimos una fellow que tenía 73 años. Así es de que sí era de los Estados Unidos, pero está haciendo un programa increíble en Los Ángeles. Así es de que la edad no es un límite. Y queremos por lo menos 5 años de experiencia porque eso ya estás más desarrollado un poquito más en lo que estás haciendo, a dónde vas y la intensidad y qué quieres seguir haciendo. Patricia. Fíjate que una parte importantísima es esa, que sepan que pueden venir con su esposo, su esposa y sus hijos. Muchas veces no tomamos decisiones porque decimos, ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Para los hijos de los fellows, es una experiencia maravillosa. Es entrar a una comunidad internacional de muchísimos niños de todos los países. Van a una escuela cercana a la universidad, bueno, por lo menos así era cuando yo andaba por allá, creo que sigue siendo igual, pero la experiencia de viajar con la familia y la experiencia que puede tener tu pareja en Stanford, de verdad les va a cambiar la vida, no solamente a ti como periodista, sino en general a toda la familia. Gracias. Y también puedes venir solo o sola. Así es de que eso no hay problema. Sí hay personas que, pues es difícil, especialmente el año después de que hemos sufrido con COVID, personas no querían sacar a los niños de la escuela porque ya estaban fuera de la escuela. Entonces todo depende, pero esa sí es una cosa que es importante. Queremos, y ellos también, por decir, que las parejas pueden participar en las sesiones que nosotros hacemos de JSK. Y en varios casos también las parejas toman clases. Así es de que queremos que sea una experiencia familiar y comunitaria. Y también les digo que como la reputación de cada uno te sigue, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien quién son y quién aplica y dependemos también mucho de las experiencias de nuestros alumni y las personas que ya han sido parte del programa, que nos digan, oye, esta persona aplicó, que sabes de ellos, cómo se funciona. Entonces, no es un proceso que nada más por lo que aplicas. Hay un proceso de entrevistas y eso, pero también estamos haciendo, como periodistas lo hacen, estamos haciendo una evaluación de 360 completa, así es de que también vamos a seguir con información que no necesariamente está en la aplicación, pero también que es importante de saber. Ok. Alberto, si te parece, podemos leer algunas de las preguntas que llegaron en el chat. Preguntaba, por ejemplo, Joana Muñoz, ¿cuáles son las cualidades que están buscando la persona que aplica? Buena pregunta, y yo diría autenticidad. El ser tú, quien seas sin máscaras, como dijo Desiree hace rato. Eso se descubre bastante rápido. Y también esa idea que nuestra directora Dawn García dice, no brilliant jerks, es que por más fantástico que seas o fantástica que seas, si no trabajas bien en grupo, este fellowship no es para ti. Porque el aspecto comunitario es súper importante, como lo hemos mencionado, y vas a ser parte de la familia de JSK de por vida. Entonces, por ejemplo, este verano que viene va a haber una reunión de JSK que hacemos cada 4 años. Está bien, Patricia. Y entonces sí, es muy raro que diga eso del aspecto familiar, pero en este caso sí son como familia y personas se tratan en una manera que tienen esa relación por el resto de su vida, especialmente con los que pasaron el fellowship. Y también, no mencioné, pero como estamos haciendo esta sesión en español y enfoque latinoamericano, pero este año también tenemos fellows de Turquía, de Kashmir, India, de las Filipinas. Entonces sí es un aspecto internacional y con periodistas de los Estados Unidos. Así es de que se combina todo
Entonces aprendes más también sobre lo que está pasando en los Estados Unidos y desarrollas esas conexiones también de una manera muy importante. ¿Otra? Otra pregunta, Ana Arriaga de Chile nos pregunta, después de lidiar con el síndrome del impostor, ¿qué es lo segundo a dedicar más tiempo y esfuerzos en esta aplicación? Y sumo una pregunta más de Ale Medina que nos pregunta si hay un límite de edad para aplicar a la beca. Bueno, lo mencioné que no hay límite de edad y tampoco hay mínimo, voy a decir. También en los Estados Unidos y también en realidad aquí, no tienes no tienes que haber graduado de una universidad, ¿eh? Eso no es un requisito formal. Si te has graduado, muy bien, pero no es un requisito formal. Y también sí tienes que estar en la línea de periodismo y el trabajo tiene que beneficiar el periodismo, pero si tú no eres un periodista así, tampoco no te descualifica. Simplemente es parte de lo básico. Enrique, yo sé que estás por irte. ¿Quieres agregar algo? Diría que a lo que más tiempo le dediqué yo, y perdón, pero me pillaste comiendo. Es que tenemos ahora una de nuestras sesiones que son infaltables, nos pueden expulsar si faltamos o llegamos tarde 10 minutos. Mentira, perdón, estoy con la cámara apagada. En la postulación a lo que más tiempo le dediqué yo creo que fue a perfilarme, a entenderme yo mismo, a entender mi trayectoria y a presentar una biografía razonablemente coherente y atractiva para el equipo que lo iba a leer. En realidad, yo me he postulado a esta beca. Antes había estado finalista en 2003 en la de Harvard, y son postulaciones completamente distintas que denotan muy bien la personalidad de cada una de las becas. Digo esto por si alguno o alguna de ustedes ya tiene alguna experiencia previa en las otras, ¿no? La postulación acá es mucho más concreta, exige escribir mucho menos, pero tener mejor perfiladas las ideas, ¿no? A uno le piden que haga una pregunta y que la resuelva en 2, 3 líneas, y así son la mayoría de los apartados de la postulación, con la excepción de, como digo, de la autobiografía, que son, creo recordar que alrededor de 700 palabras. A eso es a lo que yo le dedicaría más tiempo, pero no a escribirlo, sino a entenderse ustedes. Muy a menudo esa es una tarea que, salvo quienes acuden habitualmente al psicólogo, los periodistas no hacemos, porque estamos tan preocupados por el mundo externo que nos interesamos muy poco por nosotros mismos, ¿no? Dediquen tiempo a eso, a entender quiénes son y qué pueden aportar, no solo qué les puede aportar a ustedes venir a Stanford, sino qué pueden aportar ustedes a los demás miembros de la comunidad. Perfecto, gracias. Y Enrique se retira porque viene a la sesión, entonces continuamos con otras preguntas. Patricia, ¿decir quieren agregar algo rapidito? Sí, creo que con el tema del síndrome del impostor es algo con lo que lidias todo el tiempo, entonces eso va a estar ahí, y es un trabajo constante y es chévere porque en las primeras, creo que lo primero que se trabaja aquí en las semanas de orientación es eso, o sea, si llegaste acá, créeme que es por algo, así que X. Y de ahí, como ya se ha venido mencionando, básicamente traten de descubrir, de mirarse a ustedes mismos y encontrar qué es lo que les hace genuinos, ¿no? Y encontrar también esa razón genuina de por qué estar aquí, o sea, cuál es en realidad el deseo alrededor de eso, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y Patricia? Pues yo únicamente les diría, den el paso, anímense, entren al sitio, denle clic, vean lo que tienen que enviar, hagan la prueba. Luego haciendo la prueba, ¿qué tal que se quedan? Y si no se quedan, bueno, pues hacen la prueba el año siguiente. Pero sí creo que lo más importante es que se la crean y que postulen.
Sí, y decimos siempre que hay muchas oportunidades, pero de segurito que no te vamos a seleccionar si no aplicas. Así es de que tienes que empezar con el aspecto de la aplicación. Ok, Noemí. Sí, hay varias preguntas alrededor de la experiencia, si esos 5 años de experiencia deberían ser como periodistas en ejercicio, si es un conflicto o no que además de periodistas sean profesores, porque veo que hay varios académicos o del ámbito académico dentro del chat. Bueno, pero el foco en eso, ¿cómo consideran esos 5 años de experiencia? No, mira, no es una línea recta. En realidad ya no se puede medir así. Entonces es la experiencia que tienes y en conexión de lo que estás interesado en hacer también. Así es de que no es, se puede decir, es lo que buscamos en ese aspecto de experiencia. Si vas empezando, más bien es a lo que vamos. Si vas empezando, no estamos en la posición para empezar con fellows que están empezando. Tiene que ser ya el desarrollamiento de la carrera un poquito más. Entonces, puede que sean 4 años y medio, pues se sale igual, no te preocupes. Pero no necesariamente una persona que está empezando, todavía no. Sí. Perfecto. Después hay una pregunta sobre si se valora la recomendación de fellows de años anteriores. Una pregunta. Y también quiero decir que, perdón, a los que son profesores o trabajan en periodismo, eso no los descalifica, ¿eh? Así es de que pueden continuar con eso, no hay problema. En realidad, el proceso tiene los fellows y los alumni, que son ya siendo parte del programa, ellos nos ayudan y ya son parte del proceso. El que alguien nos diga, oh, sí, conozco a José Luis, y es muy bueno, eso nunca va a ser un problema, pero no necesariamente es parte del proceso. Nosotros sí hacemos el que le dicen due diligence, y nosotros, si eres una persona de Perú y los fellows que conocemos que están en Perú y no te conocen, entonces sería un poco, ¿por qué no te conocemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vemos especialmente los países para asegurarnos que pues en realidad los fellows sí califican. En un año tuvimos una persona que era espía de Israel, no, perdón, de Irán, y no hubiéramos descubierto eso hasta que conectamos con las personas, con un profesor que trabajamos con, que se enfoca en los estudios de Irán. También trabajamos mucho con ICFJ, que nos dan opiniones que tienen ellos de saber a los periodistas que están haciendo trabajo local o en otros países. Así es de que, como les digo, es un círculo de 360, lo que se tiene que saber se va a saber, o lo presentas o se presenta, pero por eso hay que ser bien honestos y auténticos, porque es muy fácil ahora en día especialmente saber cuando no checa lo que la persona es y lo que puso en la aplicación. Gracias, Alberto. Y acá hay otra pregunta muy interesante de Ale Medina, porque estuvimos hablando mucho de esta red internacional, y Ale pregunta a Desiree y a Patricia cómo les cambió a los fellows la vida profesionalmente ahora en sus países, o sea, tras la beca. Se refiere a que si más allá de su propio emprendimiento, si la beca abrió puertas en más medios o les cambió algo de su realidad en su país. Hay que empezar con Patricia porque ella ya terminó Sí. y agregamos cómo va a decir que va empezando. No sé si necesariamente te cambia la realidad de tu persona como periodista en tu país, te abre oportunidades, te abre redes de contacto. No te diría vas a conseguir mejores trabajos, porque no depende de eso, sino depende de tu desarrollo personal. Pero sí te diría que la parte más valiosa te da una red, no solamente la gente que está en Stanford permanentemente, sino tus fellows con los que estuviste ese año. Y luego, si vas a las reuniones que se hacen cada 4 años, que no me las pierdo, no, ahí también conoces a todos los fellows de toda la historia y conoces más gente y haces más contactos, y para eso yo creo que es muy valioso la beca. Y evidentemente el conocimiento que adquieras en el trabajo que hagas en Stanford, pues te servirá en tu vida profesional, eso sin dudarlo.
Sí, Perfecto. en mi caso personal, bueno, yo estoy aquí como becaria hace, todavía no cumplo 2 meses, pero creería que la beca es más bien una llave para abrir las puertas que nosotros mismos vamos encontrando. Entonces, la beca viene a ser, digamos, un paso más, un step más, una grada más en nuestro camino profesional. Lo que venga después dependerá, seguirá dependiendo de nosotros, ¿no? Pero sin duda, ya la red que se forja, como bien lo dijo Patricia, la sientes desde el primer momento. Por ejemplo, yo estoy por lanzar un libro ahora en noviembre y desde ya tengo el soporte tanto en difusión de JSK, pero no solo eso, sino también el interés de colegas periodistas que son parte de mi cohort para seguir hablando del libro, para encontrar espacios. Dentro de la misma universidad he encontrado un espacio para poder abordar temas relacionados al texto. Entonces, reitero, lo que suceda durante la beca, pero después de la beca, depende de cómo ustedes usen la llave, qué significa ser JSK Fellow. Sí, y también para aclarar, esta experiencia no es para escribir un libro, no es para hacer un reportaje de investigación, no es un proyecto en ese sentido. Hay otras becas que sí eso es posible, aquí no. Sí, por Aquí si acaso se genera confusión. No es que yo trabajé mi libro durante la beca o que lo estoy trabajando con parte de la beca, no. Es un libro que produje antes de venir desde Ecuador y que ahora, estando como becaria, lo vamos ya finalmente a publicar. Pero en efecto, o sea, las líneas de la postulación son, creo que bastante claras en ese sentido. sí, Y así que piénsenselo bien. sí. Ok, tenemos tiempo para una o dos preguntitas más. Hay una pregunta concreta sobre la experiencia, de vuelta sobre las experiencias de los postulantes. Nos pregunta Roselía si diseñadores gráficos que están trabajando o han trabajado en su medio de comunicación tienen oportunidad de postularse. Lo mismo, Indira, si la experiencia que tienes es haciendo trabajo, entiendo, de periodismo local. Sí, eso todo es importante. Fotógrafos, periodistas que hacen audio, o sea, no hay nada más una manera. Pero el enfoque sí viene siendo periodismo. Y cómo te desarrollas también y cómo sigues adelante tiene que ser basado en esa experiencia. ¿Una más? Dos preguntas más, si quieren, ya para cerrar. Ok. Una, vuelven a hacer hincapié sobre esto de quienes son académicos, porque dicen que las bases que estuvieron leyendo no se acepta quien tenga posición académica universitaria. Déjame entonces confirmar y aclarar eso. Si nada más estás haciendo eso para como dedicación, eso sí no, pero si eres periodista y también estás, porque ahora en día nada más eres una cosa. Entonces, pero en ese caso el enfoque viene a ser el proyecto o la idea, el concepto de cómo vas a cambiar periodismo. Si no, esto no es un master's, no es un proyecto que te ayuda para que sigas dando clases. Esto no es esto. Entonces, todo depende también de lo que estás, de la idea, pero si solamente eres académico, entonces no funcionaría. Gracias, Alberto. Y por último, si podemos recordar las fechas en que se va a abrir la convocatoria y si nos pueden contar un poco sobre cómo es el proceso de selección, si más o menos cuánto tardan hasta que eligen quienes se entrevistarán y se anuncian los candidatos finales. Sí, mira, se abre el martes 1 de noviembre y se cierra el 1 de diciembre. Las aplicaciones entonces ya se juntan. Hay un comité de alumni que son también internacional y Don y Pam y yo empezamos a ver cómo va el grupo y se modifica, se evalúa. Entonces hay otro grupo ya que esas aplicaciones ya se evalúen, otro grupo que ve ese grupo que se ha seleccionado y de ahí Don y Pam y yo otra vez vemos
porque a veces no se presenta una persona completamente en papel, así de una aplicación. Entonces conocemos a persona, no, eso le faltó, pero eso no, por eso no tiene que ser todo perfecto. Estoy para eso, aclarando eso. Y ya los que se entrevistan van a ser entrevistados a fines de enero con el plan de poder anunciar, de escoger para principios a mediados de febrero y que acepten para fines de febrero. Los fellows internacionales tienen un poquito más tiempo porque obviamente tienes que planear un cambio más drástico que los que vienen de los Estados Unidos. Entonces hay poquito más, pero no se anuncia, lo hemos hecho en varias diferentes maneras. Se anuncian a veces los internacionales y luego los de los Estados Unidos, o lo hacemos juntos. Eso puede cambiar, pero sí sabemos que tenemos que tener eso un poquito más avanzado para que tengan más tiempo para planear. Entonces yo diría que para las personas que van a saber para principios de marzo y ya van a tener, y puede que sea un poquito antes de eso también. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Recuerden todos que nosotros igualmente desde las redes sociales de Sombra Media vamos a estar compartiendo la información cuando se abra la convocatoria y van a encontrar tanto en nuestras redes como en los mails que les iremos enviando info clave para no dejar pasar esta oportunidad. Sí, y si no este año, el próximo y el próximo, ¿eh? No nada más piensen que esta es la única oportunidad. Y a ver si regresamos también el próximo verano o algo antes para que también tengan más tiempo. Si tienen otras preguntas, pueden hacerlas en ese momento también. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, Alberto. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Apreciamos muchísimo su tiempo y a los tres invitados. Felicidades por ser fellows, ya han ganado, y por inspirar a los demás. A veces pienso que esto es demasiado generoso, este programa. Sé que hay mucho interés y vale oro participar. Gracias a ustedes, ¿eh? A todos. Gracias, Desiree y Patricia, por compartir la experiencia muy valiosa. Hasta luego, gracias, que estén bien. Anímense. Sí. Anotarse. Perfecto. No, y con esto podemos cerrar la grabación. Gracias a todos.